de este mensaje. Hoy vamos a dar la segunda parte. Estamos hablando de los misterios del reino, los misterios revelados hoy en la dispensación de la gracia, en la bendita palabra del Señor. Antes de entrar, le voy a pedir en el nombre de Cristo que cierre sus ojos y vamos a platicar con Dios un momento. Bendito es el nombre del Señor. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú estás aquí. Te damos gracias por la presencia divina, gloriosa de tu Espíritu Santo. Sabemos que tú eres un Dios real. Tu palabra es tu revelación, y por medio de tu palabra hemos leído que tú eres real, que tú eres verdadero, y que tú prometiste por medio de tu Hijo estar presente donde dos o tres están congregados en tu nombre. Tú prometiste estar ahí, y en esta hora de la tarde sabemos que tú estás aquí porque sentimos esa libertad, ese gozo, esa alegría, ese regocijo, Señor, ese sentimiento que inunda nuestro corazón, esa libertad tan gloriosa por medio de la cual podemos decir aleluya, por medio de la cual podemos darte un gloria a tu nombre, por medio de la cual podemos aplaudir, cantar, Señor, con toda libertad, con la libertad que tú nos has dado, porque tu palabra dice que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que tú viniste en forma de hombre, te hiciste hombre para romper y deshacer las obras del diablo. Hoy somos libres por tu sangre, por tu gracia. Padre, permítenos que con esa libertad podamos compartir tu palabra y que tu pueblo pueda ser bendecido por medio de tu palabra. Rompe las cadenas de ignorancia, rompe las cadenas de incredulidad, rompe y haz pedazo toda atadura en la mente, toda atadura en los corazones, sea hecha rota por el poder de tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén. Bien, mis amados, vamos a estar mirando un texto. Ahí lo tenemos en la pantalla. Amén. El texto que estuvimos analizando el domingo pasado en relación a los gentiles. Amén. El mensaje del domingo pasado me era necesario hablar un poquito sobre quiénes eran los gentiles, cuál era el estilo de vida de los gentiles, y es todavía el estilo de vida de los gentiles. Y según el pensamiento de nuestro texto, podemos darnos cuenta cuál era y es la condición de los gentiles en la tierra. Amén. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Alguien pudiera decirme quiénes son los gentiles? ¿Quiénes? Todos aquellos que no son judíos ni israelitas, todas aquellas naciones, pueblos, tribus que no pertenecen a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos son gentiles. Nosotros somos gentiles, hoy convertidos por la gracia de Cristo en hijos de Dios. Y Efesios capítulo 2 del 1 al 2, que es el texto que tenemos en pantalla, dice que en aquel tiempo, hablando de los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Y lo peor, esto es lo más peor, lo que sigue a continuación, es la condición más peor, es la condición más terrible a la que los gentiles estaban expuestos, y muchos gentiles en el mundo, en la tierra, todavía hasta el día de hoy, en el siglo XXI, todavía están expuestos, viviendo en el mundo en esta condición. ¿Qué es lo que resta del texto? ¿En qué
condición, sin esperanza. Me acompaña por favor ahí en la pantalla. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición. Esta era la condición de los gentiles desde el tiempo de Cristo. Y esta es la condición de muchas personas hoy en día en toda la tierra. Imagínense cuántas personas en el mundo hoy, en la actualidad, van caminando en el mundo, en la vida, van viviendo, están viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque verdaderamente hay más personas sobre la faz de la tierra que van caminando sin esperanza en comparación a aquellos que tienen una esperanza de Dios. ¿Y cómo sabemos que existen todavía personas en el mundo sin esperanza? Ah, muy fácil. Aquellos que se suicidan, ¿por qué se suicidan? Aquellos que se matan, aquellos que se cuelgan de una soga, de una viga, de un árbol, aquellos que toman y se automedican con muchos medicamentos, aquellos que se vuelan los sesos de la cabeza con una pistola, aquellos hermanos que tienen tendencias suicidas, aquellos hermanos míos que están pensando quizá en este día suicidarse. Miren cuántas personas, mientras estamos aquí analizando y reflexionando en la bendita palabra de Dios, cuántas personas en este lapso de la 1 a las 2 de la tarde, cuántas personas, hermanos, en toda la tierra no se van a suicidar en este momento. Y es que el suicidio, hermanos, invade el pensamiento puede invadir el pensamiento de cualquier ser humano, no importando la edad. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos y hasta ancianos. ¿Y por qué se atreven a quitarse la vida? ¿Por qué una persona tiene el valor de llegar hasta ese extremo de quitarse la vida, suicidarse? ¿Por qué? Porque ya no tenía esperanza. Fíjense. 2. ¿Cuántas personas en la tierra están viviendo sin Dios? Ajenos a Cristo, distanciados y separados de Cristo, aún teniendo religión. Amén. Aún teniendo religión. Muchas personas tienen religión, pero no tienen a Cristo. Amén. No tienen a Dios. Son ajenos a los pactos de Dios. Están fuera de los pactos divinos. Están fuera de las promesas de Dios. No saben nada de Dios. Son ignorantes en relación a Dios. Hay muchas personas muy cultas en la tierra. Estamos hablando de personas que quizá tienen un doctorado, una maestría, una licenciatura en X ciencia, en X técnica, pero aún a pesar del conocimiento intelectual que tienen, son ignorantes en cuanto a las verdades divinas de la bendita palabra de Dios. No conocen a Dios. Y esta situación de los gentiles, repito, no es nueva. Hace más de 2000 años que los gentiles en la tierra, en el mundo, ya estaban en esta situación. Han pasado más de 2000 años y la situación en el mundo de los gentiles se ha hecho más aguda. Amén. Porque en aquel tiempo, en el tiempo de Cristo, la población en la tierra no estaba tan desarrollada como hoy en día. Es decir, había menos personas en el planeta. Hoy, en el siglo XXI, hay más personas en el planeta Tierra. Y la mayoría de esas personas, de las cuales estamos involucrados nosotros, que somos parte, hermanos, de las estadísticas, la mayoría de la población en el mundo
sin esperanza y sin Dios. Puede ser que alguno de entre nosotros en esta tarde, hermanos, se esté identificando con esta palabra. Puede ser que alguno de los que estamos aquí, hermanos, viva o esté viviendo en esta condición, hermanos, sin esperanza y sin Dios. Y qué terrible es cuando la persona vive sin esperanza y sin Dios. Se lo voy a decir por experiencia, porque hace 16 años atrás yo vivía en esta situación. Amén. Era un joven de 16, 17 años, muy jovencito. Y estaba yo en la tierra viviendo sin esperanza y sin Dios. Y yo llevaba por dentro un vacío existencial terrible que me deprimía, que me hacía llorar. Una soledad tan fuerte en mi alma que me invadía, hermanos, que yo me aislaba. Era muy serio, era muy tímido. Amén. Pero bendito sea Dios que alguien fue específicamente a mi casa. Y mire, y le estoy hablando de un problema tremendo, serio, porque mis padres eran cristianos, pero yo no quería nada con el evangelio. Simplemente ignoraba el mensaje que mis padres me daban del evangelio, no les creía. Pero bendito sea Dios que Dios utilizó a dos predicadores. Uno de ellos es pastor en Dallas y el otro está pastoreando en Cancún. En aquel tiempo no eran pastores, eran líderes de la iglesia, jóvenes en la iglesia. Se preocuparon por mí y hablaron de Cristo. Amén. Y en ese momento brilló la esperanza en mi vida y vino Dios a mi corazón. Y ahora, hermanos, ahora camino con esperanza. Ahora tengo esperanza en mi vida. Tengo a Dios en mi vida. Ahora sé que si muero, hermanos, y muero en Cristo, me voy al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo me prometió que si yo estoy en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es una esperanza para todo aquel que tiene a Cristo. Esa es una esperanza para todo aquel que conoce a Dios y le ha recibido en su corazón, que aunque esté muerto, vivirá. No irá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Pero vamos a seguir analizando la situación de los gentiles, porque era un pueblo completamente destinado a la condenación. Yo les mencioné la vez anterior que los judíos tenían un concepto tan negativo de los otros gentiles. Amén. Y en su pensamiento, el concepto religioso de los judíos, ellos decían: los gentiles no tienen salvación, los gentiles son incircuncisos, los gentiles no están dentro del pacto. Pero miren, hermano, lo glorioso y lo maravilloso de Dios, que ahí tenemos el texto. Ahí está en la pantalla. Lo está leyendo conmigo, léalo conmigo. Colosenses 1:26. Aunque éramos un pueblo sin esperanza y sin Dios, éramos personas sin esperanza y sin Dios, y los judíos decían que no teníamos derecho a la salvación, pero Dios tenía un plan reservado para nosotros los gentiles desde la eternidad. Tú ya estabas dentro de ese plan. Mira, ¿a poco no es grandioso pensar en esto? Que tú todavía ni nacías y Dios ya te tenía en cuenta, Dios ya te tenía tomado en cuenta en el plan secreto que tuvo desde la eternidad para los gentiles. Por eso la Biblia dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Miren, leo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Con quienes Dios quiso compartir la riqueza de su gloria? ¿Con quiénes? Con nosotros, gentiles. Éramos unos miserables, éramos unos abandonados. Voy a decir esto porque verdaderamente eso es lo que éramos. Éramos unos desgraciados en el mundo, sin esperanza, rodando
endurecido. Aleluya. Cuando una persona pierde toda clase de sensibilidad, de respeto, llegar a un extremo, hermanos, de quitarle la vida a otra persona y mirarlo como algo natural, como estar matando un perro, un pollo, una gallina. Así éramos, insensibles, desobedientes, malos, rebeldes, haciendo daño a todo mundo, lastimando a nuestra familia y lastimándonos a nosotros mismos. Así éramos por naturaleza. Aleluya. Pero ¿qué hizo Dios? Aunque no valíamos nada, aunque no merecíamos nada, Dios con todo y eso quiso darnos a conocer las riquezas de la gloria de su secreto, que por medio de Cristo los gentiles, aunque eran merecedores de la condenación eterna, ahora en Cristo tienen derecho a una salvación por gracia. ¿No es maravilloso esto? Esto es maravilloso. Ahora, ¿qué fue lo que tuvo que Dios hacer? Porque miren, había un impedimento de por medio. Por un lado Dios decía, yo voy a salvar a los gentiles. Yo tengo un plan para salvar a los gentiles. Y por otro lado los judíos decían, no, los gentiles no tienen derecho. Los gentiles son incircuncisos. Los gentiles no tienen salvación. Había un pleito. Dios diciendo, voy a salvar a los gentiles. Y el pueblo de Dios diciendo, no, ellos no merecen salvación. ¿Y qué fue lo que Dios tuvo que hacer? Vamos a mirar un texto. Romanos capítulo 11. Ahí lo tenemos. Permítanme un segundo. Ahí está la pantalla. Romanos 11, 25. ¿Lo leen conmigo? Miren lo que hizo Dios. A los que se oponían y decían que no teníamos derecho a nada porque éramos gentiles, porque éramos incircuncisos, ¿qué fue lo que hizo Dios con ellos? Simplemente los hizo, como le estaban estorbando, dentro de su plan eterno, los hizo a un ladito. Miren lo que dice ahí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Miren lo que Dios tenía planeado. Le voy a decir esto. La acción que cometieron los judíos con Jesús de rechazarlo, de no aceptarlo como el Mesías, ya estaba dentro del plan y del propósito de Dios. Y Dios ya sabía que iba a pasar eso. Es más, los judíos fueron un instrumento en las manos de Dios. Dios ya lo tenía considerado. Que no iban a recibir a Cristo, lo iban a rechazar. ¿Con qué propósito lo iban a rechazar? Para que la gracia de Dios se abriera a todos los seres humanos de la tierra. Amén. Así que el rechazo de los judíos para con Cristo ya estaba dentro del plan secreto de Dios para salvar a los gentiles. Era necesario que los judíos endurecieran su corazón y rechazaran a Cristo para que la salvación alcance de todos los seres humanos de la tierra. Nótese que el texto dice, no ignoréis este misterio. ¿De qué misterio está hablando? Del misterio entre los gentiles que iban a ser salvos por medio de Cristo. Y a causa de ese misterio, Dios tuvo que endurecer el corazón de Israel, de los judíos, para que rechazaran al Mesías. Y al rechazarlo, la puerta se abrió para todos los gentiles. Vamos a mirar otro texto. San Juan 1:11, está clarito. ¿Qué dice San Juan 1:11? A los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos?
Jesús. Ah, no me quieren. Voy a llamar a un pueblo que no era mi pueblo. Voy a llamar a una nación que no era mi nación. Hermanos, entonces el plan de Dios empieza a actuar hacia los gentiles. Aquellos no quisieron, entonces se abre la oportunidad para todo lo que dice San Pablo 12. Ahí viene. ¿Cómo dice? Más a todos, ahí está. Entonces, hermanos, Dios tenía que tratar con Israel para que el pueblo de Israel no aceptara el Mesías, y al rechazarlo viene la oportunidad para todos aquellos que le recibieren, que le confesaren, serán llamados hijos de Dios. Ahora bien, se lo voy a dar con otro texto en Hechos capítulo 2, 22. Bien, léalo por favor. Vamos a ver cómo dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a quien entregado por el determinado consejo. ¿Y qué dice ahí? Y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué entiende usted con esa frase? Los judíos rechazaron a Jesús simplemente porque ellos quisieron. No, Dios ya tenía conocimiento que así tenía que ser. Así tenía que ser. Ya estaba establecido. Por eso dice, determinado consejo, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios, cuando dice anticipado, ¿qué es anticipado? Que él ya tenía el conocimiento previo de que Jesús iba a venir, su hijo iba a venir en forma de hombre, se iba a manifestar y a revelar al pueblo de Israel, al pueblo judío, como su Mesías, pero su Mesías, el pueblo le iba a dar la espalda al Mesías y no lo iban a recibir. Es más, lo iban a llevar a la cruz, lo iban a condenar, para que al ser condenado muriera y resucitara al tercer día para dar una salvación por gracia a todo aquel que en él cree. ¿Se acuerdan de la predicación del miércoles que le digo? La gracia que viene como fruto de la salvación, de la resurrección. Amén. Entonces todo estaba dentro de un plan divino. Todo estaba. ¿Ok? Ahora miren, hay algo maravilloso aquí. Este plan o este secreto entre los gentiles, Dios primeramente se lo reveló al apóstol Pedro. ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro tuvo miedo, porque Pedro tenía una mentalidad judía y tenía una mente tan cerrada. Acuérdense cuando dice que Jesús le dijo, ve y predícale a Cornelio. ¿Cuáles fueron las palabras cuando llegó a la casa de Cornelio? Tú sabes cuán abominable es que un judío esté platicando con un gentil. Vamos a mirar esa frase o ese texto una vez más. Hechos capítulo 11. Ahí está en pantalla. Dice, oyeron los apóstoles 11:1 y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjense los judíos que estaban reclamando. ¿Por qué te metiste con esos paganos? ¿Por qué fuiste con esos gentiles? ¿Por qué te metiste con ellos? Versículo 4.
comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y después, ¿qué le dice? Versículo 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Versículo 7. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Versículo 8. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, ¿qué representaba la visión? ¿Qué representaban las aves, los cuadrúpedos, los reptiles? ¿Qué representaban? A los gentiles. Y Pedro no entendía lo que Dios le estaba revelando. Miren, hermano, lo que Dios le estaba revelando a Pedro por esa visión era el misterio de la salvación de los gentiles. Eso era. Y Pedro no logró entenderlo. Amén. Porque si Pedro hubiera entendido el misterio de Dios entre los gentiles, entonces, hermanos, el apóstol de los gentiles no hubiera hecho Pablo, sino Pedro. Pero la Biblia dice que el apóstol y maestro de los gentiles, ¿quién es? Pablo, y no Pedro. Pero a Pedro se le dio la oportunidad, a él se le dio el privilegio. Es que en el reino de Dios, hermanos, cuando Dios te da el privilegio para que tú le sirvas en algo y tú no entiendes, y en lugar de entender la visión y tomar la visión, te apartas de la visión, nunca más se te vuelve a dar esa oportunidad para que tú trabajes en esa área del reino. Esa es la razón por la cual, hermano, muchas personas aquí han perdido esos privilegios. Personas que antes predicaban aquí, amén, y usted mira que nunca más han vuelto a predicar aquí. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás yo estuve con ellos: hermano, predica. No quiero, hermano. Predica, no quiero. Hermano, no. Anda, hermano, tú tienes que predicar. No. Llega el momento cuando yo le digo a alguien que predique, porque Dios pone en mi corazón que yo le diga. Pero tantas veces decirle que predique, llega el momento cuando Dios ya no me pone ese sentir en mi corazón. Y ya nunca más le vuelvo a decir: predique. Pedro tuvo la oportunidad, a él se le dio, pero Pedro no entendió el lugar, hermanos, de que en ese momento siguiera. Mira, Dios le abrió la puerta, le dijo a Pedro: ve y predique al Cordero y a su familia. Hermano, yo estoy seguro que si Pedro, en lugar de llegar reprochando, en lugar de llegar discriminando a la familia de Cornelio, diciéndole: mire, para nosotros los judíos no es fácil estar con los gentiles, hermanos, yo pienso que si Pedro hubiera ido con otro pensamiento, Dios lo hubiera mandado con otra casa de gentiles, y así, si hubiera ido predicando, Dios le hubiera seguido abriendo puertas. Dios le abrió una puerta a Pedro en una familia de gentiles. ¿Y qué hizo Pedro? No la aprovechó. Vamos a seguir leyendo el texto. Versículo 10, Hechos 11:10. Entonces se hizo 3 veces y volvió todo ser llevado al cielo. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados de mí desde Cesarea. ¿Qué era Cesarea? Era una región gentil. No pertenecía, hermanos, nativamente no era de origen judío ni hebreo. Cesarea de Filipos era una ciudad, hermanos,
entramos en casa de un varón. Versículo 13. Que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, toda tu casa. ¿A quién se le dio ese privilegio? A Pedro. Pablo todavía estaba matando gente por allá, estaba matando cristianos. Pablo a estas alturas ni era cristiano. Pablo andaba matando, martirizando, masacrando a toda clase de cristianos que se le atravesara por el camino. Y Dios llama a Pedro para salvación de los gentiles. Pero mire la actitud de Pedro. Vamos a seguir leyendo. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don, ¿cuál don? ¿Cuál don? El don de la salvación. Que los judíos decían: no, los gentiles están perdidos. Pero Pedro como que logró captar, hermano, pero no obedeció. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Vamos a dar lectura hasta el 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero todo quedó ahí. Todo quedó ahí. De ahí en adelante, hermano, nadie más se preocupó por andar predicando y enseñándole a los gentiles. Pedro como que hizo caso omiso, él se enfocó más a los judíos. Hasta que llega el momento cuando Dios dice: bueno, Pedro, no quisiste trabajar en la visión de ministerio. Entonces Dios tiene que llamar a otra personita que ustedes conocen muy bien, porque ya le hemos hablado de él. Vámonos a Hechos 26. 14 en adelante. Hechos 26, 14 al 18. Amén. Dice así: y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Versículo 15. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Ahora miren el versículo que sigue: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora, ¿para qué llamó Dios a Pablo? Por amor a los gentiles. Entonces, ¿qué pasó? Si a Pedro primero le dio la revelación del misterio, ¿qué pasó con Pedro? Simplemente Pedro no se mantuvo en obediencia al mandato que Dios le dio, a la visión que Dios le dio. Fue a la casa de Cornelio
solamente de puro compromiso. Pero en su corazón, Pedro no sentía el amor de Dios por los gentiles. Qué tremendo es, hermano, cuando hacemos las cosas por compromiso. Qué tremendo es cuando aún siendo cristianos hacemos las cosas por puro compromiso. Las hacemos porque el pastor dijo que se van a hacer, pero no las hacemos realmente porque nos nazca hacerlas por agradar a Dios. Eso le costó el apostolado de Pedro hacia los gentiles. Y como Dios quiso que Pedro, como Dios vio que Pedro no quiso, entonces tuvo que llamar a Pablo. Vamos a mirar otra cita. Efesios 3:8. De las palabras propias de la boca del apóstol Pablo. Pablo dice en Efesios 3:8. Se pone otra cita ahí, ¿verdad, mis hermanos? Checar eso. Efesios 3:8, ahí está. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, ¿qué cosa? Riquezas de Cristo. Otro texto, Timoteo 1:11, segundo de Timoteo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Una última cita en relación al llamado de Pablo al misterio de los gentiles. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ahora, aquí hay algo importante. Yo no sé, hermano, por qué muchos cristianos le hacen más caso a Pedro, a lo que enseñó Pedro, a lo que dice Pedro, que a lo que dijo Cristo y lo que dijo Pablo. Si hay alguien aquí en la iglesia debe de estudiar, enseñar y obedecer, principalmente es a la doctrina apostólica de Pablo. Amén. Pedro escribió muchas cosas a manera de mandamientos en sus cartas. Tenemos primera de Pedro, segunda de Pedro, y tenemos muchos dichos y comentarios de Pedro en el libro de Hechos. Pero muchos de esos dichos, frases y comentarios, mandamientos y enseñanzas que Pedro habló tanto en el libro de los Hechos como en primera de Pedro y en segunda de Pedro, la mayoría, hermanos, sobre todo los comentarios y dichos de Pedro en el libro de Hechos principalmente van dirigidos a los judíos. Y las enseñanzas de Pablo, Hechos, Pablo recibió netamente a quién va dirigido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer las iglesias gentiles? Sobre todo debemos de estudiar las cartas y las epístolas de Pedro, porque esas cartas y epístolas de Pedro son directamente dirigidas a los gentiles. Por eso, hermanos, yo los miércoles estoy agarrando, ya empezamos con el libro de Romanos y nos vamos a ir con Romanos hasta Filemón, porque hay mucha doctrina para la iglesia gentil de las cartas de Pablo. Yo sé, no quiero que se malinterprete y diga, el pastor está diciendo que entonces las cartas de Pedro, los dichos de Pedro, no hay que tomarlo en cuenta. No, sí, pero hay que analizarlos bien para que no nos confundamos, porque muchas de las cosas que Pedro enseñó, hermanos, fueron en relación a los judíos. Y miren, hermanos, en la Biblia hay mandamientos para los judíos y mandamientos para la iglesia gentil. Amén. Por ejemplo, entonces se confunden muchas iglesias, muchas congregaciones, y voy a dar un ejemplo. Aquellos que pelean y pelean y pelean y pelean el sábado. Su estatuto por decreto
decreto de generación en generación para la casa de Israel, para los judíos. Amén. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Nadie les anda quietando por días, semanas, luna nueva de comida. No se pongan a pelear por eso. Y fíjense que Pablo y Pedro tuvieron un encuentro y se pelearon públicamente. Porque Pedro decía una cosa y Pablo le decía, no haga lo que Pedro dice. Amén. Y llega un momento cuando se agarraron, hermanos, y se encararon, y Pablo dice que reclamó en la cara a Pedro muchas de las cosas que estaban enseñando y que se las querían imponer a los gentiles. No debemos de confundirnos, hermano, porque hay muchas congregaciones que pelean por cosas, dichos y comentarios de Pedro. Vamos a analizar a quién le están hablando de sus dichos y sus comentarios. Yo le doy más legalidad y veracidad, hermanos, en obediencia, en la práctica, a las epístolas de Pablo, porque bíblicamente fue constituido maestro, apóstol a los gentiles. Así que si Pablo dice que hay que hacer tal cosa, hay que hacerlo. Si Pablo dice que hay que ponerse el velo, hay que ponérselo, porque es doctrina apostólica para la iglesia gentil. Amén. Pablo, el apóstol y maestro a los gentiles. Lo acabamos de ver. Amén. De hecho, fíjense, el saludo de despedida que utilizamos aquí es un saludo apostólico dicho por el apóstol Pablo. Como dice el texto con el que nos despedimos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la gracia del Señor, el amor de Dios y la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y para siempre. Amén. Filipenses 4:7. ¿Quién escribió Filipenses? Pablo. Y 2 de Corintios 13:14. ¿Quién escribió Corintios? Pablo. Y esa era la bendición apostólica, hermanos. Esa era la frase de despedida que se utilizaba en las congregaciones del primer siglo, que habían sido levantadas, establecidas por el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que uno de los peores errores que ha cometido la iglesia de Cristo hoy en día es, hermanos, que mucha doctrina, enseñanza, hermanos, apostólica del apóstol Pablo se ha omitido en las congregaciones? Y cada una, hermano, de esas cartas del apóstol Pablo, precisamente para quién fue escrita, para quién Dios le dio esa revelación, para quienes Dios le dio la revelación. Todas las revelaciones de las cartas, que del contenido de las cartas del apóstol Pablo, esa revelación de Dios, ¿para quién fue? Principalmente para los judíos o para los gentiles. Para los gentiles, mi hermano, ahí está la pantalla. Porque a vosotros hablo. Fíjese, ahí está. Romanos 11:13 está clarito. Porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? A ustedes les escribo, gentiles. Para ustedes es esta revelación. Para ustedes es la enseñanza. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles. Honro el ministerio. Amén. Entonces, ¿a quién tenemos? Sobre todas las cosas, ¿cuáles cartas y epístolas tenemos que examinar nosotros como iglesia gentil convertida por la gracia de Cristo? ¿Cuáles? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, es sencillo. El apóstol Pablo. Ahora, ¿en qué consiste ese misterio? Vamos una vez más a Colosenses 1:27. Estoy enseñando, hermanos, cómo hay cierta revelación para los judíos y para los gentiles. Pedro se agarró más con los judíos, y en el libro de Hechos le dijo, cuando les habla del bautismo, en el libro de Hechos le habla a la casa de Israel, le habla a los judíos. Ahora vamos a mirar Colosenses 1:27.
27, porque ahí encontramos una revelación especial del misterio que yo quiero tratar con ustedes. Dice la Biblia: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza y gloria. Miren, hermanos, analice bien este texto. Si usted está en pantalla, mírelo bien. Si usted tiene en su Biblia, léalo bien. El misterio de Dios entre los gentiles consta de dos revelaciones principales. ¿En qué consiste el misterio de Dios en los gentiles? Número uno, consiste en que Cristo, dice la Biblia, Cristo en vosotros. Esa es la primera revelación, la primera parte de la revelación del misterio de Dios entre los gentiles. Cristo en vosotros. ¿Qué significa eso? Cristo en vosotros. Es la primera parte de la revelación del misterio de Dios entre los gentiles. Cristo en vosotros. ¿Qué significado tiene esto? A los gentiles se les fue revelado: Cristo estaría en ustedes. Ahora escuchen por favor. Para los conocedores de Biblia, escuchen por favor. Cristo en vosotros es más que el Emmanuel para los judíos. Escuchen por favor lo que les estoy diciendo. Cristo en vosotros para los gentiles es más que el Emmanuel para los judíos. Miren, al pueblo de Israel, a los judíos, se le dio la revelación de que iban a tener el Emmanuel. A ellos se les dio la revelación del Emmanuel. ¿Quién es el Emmanuel? Cristo. ¿Y qué significa el Emmanuel? Dios con. Y no es lo mismo Dios con que Dios en. Fíjense, el Emmanuel está hablando de Cristo. Se lo voy a poner así. No es lo mismo Cristo con vosotros que Cristo en vosotros. Hay una gran diferencia ahí. Por eso les dije yo, el Cristo en vosotros para los gentiles es más que el Emmanuel para los judíos. Dios le prometió a los judíos que enviaría al Mesías, o sea, al Cristo, para que anduviera con ellos. Pero en el tiempo de Cristo, ningún judío tuvo el privilegio de tener a Cristo en ellos. Miren, tuvieron el privilegio de conocer a Cristo en persona. Caminó en medio de ellos, anduvo en medio de ellos haciendo milagros, escuchando sus enseñanzas. Pero ningún judío en el tiempo de Jesús tuvo el privilegio que tú tienes. El privilegio que nosotros tenemos es, ciertamente físicamente no tenemos a Jesús con nosotros, pero yo prefiero tener a Cristo en mí que tenerlo fuera de mí. ¿Qué prefiere usted? ¿Tener a Cristo dentro de usted o tenerlo por fuera como un amigo, como una persona? ¿Qué prefiere? Miren la diferencia. Espero que esté captando lo que le quiero transmitir. Al pueblo judío se le dio la oportunidad de que Cristo estaría con ellos, pero no estaría dentro de ellos. A los gentiles, dentro del plan eterno de Dios, se le dio el privilegio y la bendición de que Cristo estaría dentro de ellos. Por eso ahora Cristo, aunque no lo vemos físicamente, pero bendito sea Dios que lo tenemos dentro de nosotros. Él está en mí, Él está en ti, su paz está en mí, su amor está en mí, su amor está en ti, su presencia, su gloria, su poder, su autoridad, su espíritu está en nosotros, habita en nosotros. En el pasado no estaba en los judíos, no estaba en ellos, estaba con ellos, y es muy diferente estar con que estar en. Amén. En eso consiste el misterio. ¿Se da cuenta la diferencia?
ganancia. ¿Quiénes salieron con más ganancia? ¿Los judíos o los gentiles? ¿Se dan cuenta, no? La bendición de Dios que tenía reservada para nosotros. Cristo en nosotros. Ningún judío en el tiempo de Jesús podía decir Cristo en mí. Pero Pablo, fíjese, solamente Pablo participó de esa gloria. Se nos adelantó, hermanos, en el tiempo. Y él, siendo judío, participó de esta gloria porque él entendió el misterio de Dios para los gentiles. Vamos a mirar una cita bíblica. Gálatas 2:20. Miren lo que dijo Pablo. Lo que significa el misterio. Gálatas 2:20 dice, perdón, tengo ahí está. Miren lo que dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive. ¿Se da cuenta, hermano, lo glorioso? Yo cuando siento la presencia de Cristo en mi vida, mi mente no entiende. Imagínense, siendo su paz, siendo su amor, digo, Señor, yo no entiendo, pero yo sé que tú estás aquí. No lo entiendo, mi mente es tan finita, tan pequeña, pero yo sé que Él está aquí. ¿Cuántos saben que Cristo está dentro de ustedes? No lo entendemos, es una revelación grande, es un misterio, no lo sabemos, hermano. Pero mira lo que decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué revelación más gloriosa, hermano, saber que somos personas que por naturaleza éramos malas, rebeldes, ingratas, pero que de repente algo glorioso llegó a nuestra vida. El Cristo de la gloria se metió en tu corazón, se metió dentro de tu ser, se metió dentro de tu alma, se metió dentro de tu cuerpo, por así decirlo. Y cuando Cristo llega, cuando Cristo se metió a mi vida, ¿saben qué pasó? Cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de vestirme, cambió mi manera de hablar, cambió muchas cosas, cambiaron en mi vida. Lo mismo pasó contigo. ¿Qué pasó cuando Cristo se metió dentro de ti? Tú que tenías ganas de drogarte, cuando Cristo se te metió, hermano, se te fueron las ganas de drogarte. Cuando Cristo se te metió, se te fueron las ganas de tomar alcohol. Cuando Cristo se te metió, se te fueron las ganas de fumar. Cuando Cristo se te metió, cambió tu manera de pensar, cambió tu manera de hablar. Es que cuando Cristo se mete en una persona, Cristo cambia la vida de esa persona, porque la Biblia dice que del modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, mi hermano. Ese es un misterio. Eso que la gente no entiende. Pero ¿cómo es posible que antes era borracho, de por ocho, y ahora mira? Es que Cristo se le metió. Pero es que antes era mal hablado, mujeriego, terco, presumido, orgulloso, y ahora Cristo se le metió. Es que antes era peleonero, era, hermanos, malo, era asesino, y ahora ya no lo es. Cristo se le metió. Es que antes era homosexual, Cristo se le metió y lo hizo un hombre de verdad. Es que antes era prostituta y vendía su cuerpo, es que Cristo se le metió y la cambió. Ese es el misterio de Dios reservado. El Cristo de la gloria se iba a meter en los hombres para hacerlos nueva criatura. ¿Se da cuenta lo que significa el misterio de Dios entre los gentiles? Y a los judíos solamente se les dio la oportunidad de que lo conocieran físicamente. Amén. Pero a los gentiles se les dio la oportunidad de que lo vivieran, lo sintieran, lo conocieran. Más que físicamente, lo conociéramos espiritualmente. Amén.
consiste la primera parte del misterio de Dios entre los gentiles. Segundo aspecto, la esperanza de gloria. Amén. Ahora sí vamos a ver Efesios 3, 5. La esperanza de gloria. ¿Qué dice Efesios 3, 5 y 6? Vamos a analizar el primer versículo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿En qué consiste el misterio? Versículo 6. Delante de Dios somos iguales que los judíos. Los judíos no vienen. Cuando un judío miraba a un gentil, lo miraba por debajo del hombro, como algo apestoso, como algo repugnante. Pero dice Dios, eso se va a acabar, porque en mí, delante de mí, ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer, todos parejos. Fíjese, digo Dios, tanto los judíos son pecadores como los gentiles, tanto los judíos merecen mi gracia como los gentiles merecen mi gracia. Y Dios le dice por medio de Pablo, por cuanto todos pecaron, fíjense, como diciéndole a los judíos, ustedes se creen superior a los gentiles porque tuvieron la revelación del milenio en el Sinaí. Pero por medio de la ley ningún ser humano es justificado. Se lo dejó peladito por la boca de Pablo. Todos pecaron. Ustedes presumen de tener la revelación de Dios para su vida por ser judíos, por tener la herencia del pacto y de las promesas. Pero delante de mi presencia, tanto judíos y gentiles son pecadores por cuanto todos pecaron. Y Dios en su gracia, los gentiles ahora en Cristo somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se lo voy a decir clarito. Ahora en Cristo, ahora en el Evangelio tenemos esperanza. Lo dicho así, ahora en Cristo tenemos esperanza para con Dios por medio del Evangelio. En eso consiste el misterio de Dios entre los gentiles, que ahora tenemos esperanza de gloria. Amén. Termino con esto. Colosenses 1:28. El misterio de Dios entre los gentiles, que consiste en que Cristo en vosotros y la esperanza de gloria está abierto para todo hombre, no importando el sexo o la edad. Esa promesa de que Cristo habitaría dentro de los gentiles está abierta para todo gentil, no importando que sea hombre o mujer. Por eso dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No importa si es judío, no importa si es gentil. Ahora, hermano, aún los judíos, si reciben a Cristo, pasan a ser cristianos, parte del mismo cuerpo. Y bendito sea Dios, hermano, que en estos últimos años, cómo hay judíos que se han estado convirtiendo a Cristo. ¿Saben cómo se les llama? Los judíos mesiánicos. Porque se les está cayendo el velo de los ojos. Y están volviendo a Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, mi hermanos. Se van a ir judíos y gentiles.